Can we give the Lord a great hand clap of Démosle praise eso al today? Señor, un aplauso fuerte. If you love Jesus, could you lift him Si high? usted lo ama, levántelo en alto. All across this building, could we magnify the name that's above every name? Magnifique el nombre sobre todo nombre. I wonder if we could take just a moment and thank God for what he's been doing all Tome week un long. momento y agradezca a Dios por todo en esta hora. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. It is wonderful to be in Barcelona, Spain. Es maravilloso estar en España, en Barcelona. I want to give honor to the Because of the Times leadership. Quiero dar honor al liderazgo de por causa de los tiempos. Bishop and Sister Mangan, Bishop and Sister Williams, Pastor and Sister Paymer, Pastor and Sister Mangan. Can we give them a great big Démosle hand un clap? aplauso a todo el equipo, por favor. The vision for this conference La visión de esta conferencia has served multiple generations ha servido múltiples generaciones of apostolic ministry de mucho ministerio apostólico throughout the world. a través de todo el mundo. Only eternity will tell us Solo la eternidad nos dirá how much was accomplished in the Spirit cuánto pudimos lograr en by the esta great jornada vision of Because of the a Time. través de la visión de por causa de los tiempos. And I'm glad to be at Because of the Times Europe. Y estoy contento de estar en Europa. What happens in Europe changes the world. Lo que sucede en Europa cambia el mundo. I feel the Holy Ghost in this place. Siento el Espíritu Santo en este lugar. Thank you, Bishop, for the honor Gracias, obispo, por el honor. of being able to minister today, and to all that have gone before me today and those coming after. Y todos los predicadores, los que han ido antes y después. The ministry has been El life-changing. ministerio ha sido algo sobrenatural. I have wept and I have shouted, He llorado como también danzado, and I continue to be blessed of the Lord. pero sigo siendo bendecido del Señor. I am honored to be here with my wife Heidi. Estoy honrado de tener mi esposa Heidi. Now, Europe feels like home to us. Europa se siente como que estamos en I casa. love all of you so much. Yo los amo tanto And this is home for Heidi. y esta es casa para mi esposa. Born and raised in Germany, Ella fue nacida y criada en Alemania. brother and sister Arlie Enos. Hermano Enes We're here for 35 years. ha estado aquí por 35 años. So many of you knew her as a little girl. Algunos la conocían cuando era pequeña. And we just love all of you and are so thankful Y to be here nosotros los today. amamos a todos y agradecido de estar aquí. I'm humbled Estoy honrado to be in the presence of such great pioneers and ministers de estar en presencia de tantos grandes hombres de Dios who have labored on this great continent que han laborado en todo este continente for many decades. por muchas décadas. And it's wonderful to see the explosion of revival Es maravilloso ver la explosión de avivamiento that is happening in Europe right está now. sucediendo en Europa ahora The mismo. best is yet to come. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. We give honor to Brother Herod, our regional director. Doy honor al pastor Herod. God bless you, and Sister Herod, thank you for your hospitality. Dios los bendiga a él y su esposa. Gracias por We su give honor to hospitalidad. Brother and Sister Hunley today, our missions directors. Pastor, también el director de Misiones Global, hermano Huntley. And God bless our translators. Dios bendiga a nuestros traductores. Anointed of the Lord they are. Ungidos del Señor. I will invite your attention to the book of Joshua chapter 4. Quiero dirigir su atención al libro de Josué capítulo 4. I will read beginning with the 4th verse. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 4. Then Joshua called the 12 men who he had prepared of the children of Israel out of every tribe a man. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. And Joshua said unto them, Pass over before the ark of the Lord your God into the midst of Jordan. Take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the children of Israel. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. That this may be a sign among you, that when your children ask your fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones?
para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Then you shall answer them that the waters of Jordan were cut off before the ark of a covenant of the Lord. When it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial unto the children of Israel forever. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. One final verse, verse 9. And Joshua set up 12 stones in the midst of Jordan in the place where the feet of the priests which bear the ark of the covenant stood, and they are there unto this day. Último versículo, versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. I'd like to speak to you this morning on the subject, stones beneath the surface. Quiero hablar con este tema, las piedras debajo de la superficie. Could you lift up your voice and let's pray together? Vamos a orar una vez más. Thank you, Lord, for your word. Gracias. We thank you, Lord, for this day. Bless this people, I pray, in Jesus' name, with the word of God. Let it come forth, God, as you intend. Let it go to where you have intended it. Let it be a blessing today. We ask for your anointing. In the name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' name, amen. Amén. Amen. God bless you. Dios le May be bendiga. seated. Puede tomar su asiento. I want to say before I begin to a great big God bless you to the Pentecostals of Alexandria Quiero and all that have saludar come a los from the hermanos Pentecostals que of vienen de Alexandria. los pentecostales de Alejandría. Dios les bendiga. This is an amazing congregation Esta es una congregación maravillosa who have the spirit of hospitality, que tiene un espíritu de hospitalidad. and it flows from the top all through the body. Fluye desde arriba a todo Some el of the most cuerpo. hospitable people in the world. We love Son you una de all. las personas más con mayor hospitalidad. The children of Israel had come to a very important time in their history. Los hijos de Israel habían llegado a un tiempo muy importante de su historia. They were about to step out of 40 years of wilderness dwelling Habían allá casi salido de 40 años en el desierto and into the land of promise. y estaban entrando a la tierra de la promesa. They had 40 years to imagine the worst of themselves. Tenían 40 años para imaginarse lo peor de sí mismo. 40 years to regret their mistakes. 40 años de quizás pensarlo dos veces de todos sus errores. But today was a new day. Pero hoy sería un nuevo día. They were stepping into the land of promise. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. God had brought them to this point. El Señor los había traído a este punto. And he was going to punctuate this moment with the miraculous. Y Él iba a acertar este momento con lo milagroso. The miracle of the Red Sea was well known in Israel. El milagro del Mar Rojo era bien conocido en todo Israel. The miracle that was about to happen would be similar. El milagro que había de acontecer sería igual. They o had similar. rehearsed the Red Sea miracle for generations. Ya habían probado, practicado ese milagro en el Mar Rojo. In that generation, it was about all they could hold on to. En esa generación se trataba de todo lo que podían sostener. For without a doubt, they had seen the mighty hand of God. Sin duda habían visto la gran mano de Dios, poderosa de Dios. Nationally, they saw the mighty hand of God. Nacionalmente en todo el pueblo habían visto la mano de Dios. With a strong hand and an outstretched arm, Con una mano con brazo fuerte, the Lord delivered them from their adversary. el Señor lo había liberado de sus adversarios. Now they had come to a new river, Ahora están en medio de un río, to a new body of water. a un cuerpo de agua, It was a day of a new obstacle un nuevo obstáculo that would give way to precious promise. que daría lugar a una promesa preciosa. Joshua received the word of the Lord. Josué recibió la palabra del Señor. He was accustomed to receiving the word of the Lord, Él estaba acostumbrado a oír palabra de Dios, and he had learned how to obey the word of God. pero también aprendió a obedecer la palabra que He recibía. knew that the instructions didn't always make sense to us. Él entendía que las instrucciones a veces no tenían sentido o hacían sentido. One time the Lord told him to march around a city for 7 days, Una vez Dios le dijo que marchara alrededor de toda una ciudad por 7 días not to utter a word. y que no dijera una palabra. On the 7th time of the 7th day, Y a la séptima vez del séptimo día they were to let out a shout
debían de tirar, dar un grito, and the walls of Jericho fell flat. y las murallas de Jericó cayeron. He remembers when God said that Moses should just lift up his rod. Recordó cuando Dios le dijo a Moisés, levanta esa vara. That rod had been used for so much. Esa vara que había sido usada por To muchas part cosas, waters, para dividir to las bring water aguas, from a rock, para sacar agua de to la turn roca, water into blood, de agua a sangre, even to turn into a serpent. y aún de convertirse en una serpiente. But for this battle, he was just going to lift it high. Pero para este obstáculo él solo tenía que And levantarla. as long as that rod was lifted high, Y mientras que esa vara estaba levantada, Joshua could win the battle. Josué pudiera ganar la batalla. It was not a strange thing to Joshua No era algo extraño para Josué to receive unusual instructions of the Lord. de recibir instrucciones inusuales de Dios. He had learned that if you obey God, Él aprendió que si obedeces a Dios, everything is going to be all right. todo estaría bien. If you'll let the Lord do through you what He desires to do, Si dejas que Dios haga a través de ti lo que Él quiere, you will see the mighty power of God at vas a work. ver lo milagroso, poderoso de Dios. Joshua commanded the priests to step into the water. Josué les dijo a los sacerdotes que entraran en las aguas. And Brother Gaddy, they carried that ark of God Mi with them. hermano Gary, ellos llevaron esa arca del pacto con ellos. When the priests of the water, the feet of the priests hit that water, Cuando los pies de esos sacerdotes tocaron el agua, the water was cut off. las aguas se partieron, The water parted. las aguas se dividieron. There was dry ground, Había ahora una tierra seca, just un as in the camino days seco. of the Red Sea. Igualmente como sucedió en el Mar Rojo, There was dry ground upon which the people could walk. un camino seco donde la gente pudiera pasar. Then Joshua said something so unique. Pero luego Josué dijo algo único. After the people had clean passed over, Después de que la gente había pasado en seco, he said, I want each tribe to give a man. yo ahora quiero que cada tribu escoja un hombre, I want one man per tribe un hombre por tribu, to grab a stone que también traiga una piedra from the feet of the priests de los pies de los and sacerdotes carry it out of the water. y llevarla a las aguas. It was a unique kind of a command, Era un mandato bien único, maybe an unusual instruction, una instrucción inusual. but just do what God told you to do. Pero solamente obedece lo que Dios te está diciendo que haga. So the tribes began to pick a man. Entonces las tribus comenzaron a escoger a ese hombre. We don't know how big the stones were, No sabemos qué grande eran las piedras, but we assume they were large enough to be of consideration. pero asumimos de que fueron un poco grandes. They had to stand as a memorial Tenían que pararse y tener presencia de memorial for generations to come. para generaciones venideras. This was no gathering of gravel. No era solamente polvo, piedrecitas. These were large rocks, Eran piedras and they took grandes. strong men to carry them. Y requería de grandes hombres que la pudieran They cargar. picked the able men. Ellos escogieron a los hombres que tenían la They capacidad, selected strong men. hombres que eran fuertes. I can imagine in my mind Me imagino en mi mente men from those tribes hombres de esas tribus gathering to get those stones. que estaban recogiendo esas piedras grandes. All of the tribes of Israel produced one man. Todas las tribus de Israel producieron un hombre. And here came the first, Y aquí vino el primero, picking up a large rock levantando una gran piedra in front of all the eyes of Israel, en medio de todo Israel, carrying it out of the Jordan River. cargándola al río Jordán. Imagine with me the strain, Imagínese conmigo toda la fuerza que the necesitaba, labor involved, todo el trabajo que the conllevaba, work it entailed. todo el labor que se necesitaba. But they carried those stones through the Jordan Pero River. cargaron esas piedras al Jordán. They were chosen to do it. Escogidos para hacer este They were trabajo. called to do it. Llamados para esta obra. It was their role in that moment to Era do it. su rol en ese momento hacerlo. One after another, one man after another carried those stones. Un hombre y otro cargaron todos esa piedra. It was a momentous occasion Fue un momento bien importante. as they carried those stones across the water. Mientras traían estas piedras
piedras al río Jordán. outside the Jordan River. Después, fuera del río Jordán, The Lord said, set these stones as a memorial. el Señor dijo, pongan estas piedras como un memorial. I want you to fix them just right. Quiero que las arregle perfectamente, Because there are generations that are coming porque hay generaciones que vendrán that will ask you, what do you mean by these stones? que van a preguntar qué significan estas And I piedras. want you to tell them about this day. Y yo quiero que ustedes le digan acerca de este día, I want you to say these stones represent the power of God. que les respondan diciendo representan el poder de Dios. There was a day when we were filled with a loneliness of wilderness. Ese día fue un día donde estábamos llenos de aislamiento o de soledad. We regretted our past decision. Estábamos sintiéndonos culpables de nuestro pasado. We wish we could go back and do things over. Quisiéramos quizás retroceder y hacer las cosas diferentes. But those 40 years in the wilderness came to an end. Pero esos 40 años en el desierto terminaron. God delivered us from our wilderness Dios nos libró de nuestro desierto and into the hand and the land of promise. y nos entró en la tierra prometida. And these stones represent that our God is able to do it. Y estas piedras representan que Dios pudo hacerlo. He will bring his promise to pass. Y Él siempre cumplirá su promesa. The Lord said there's going to come a day Va a venir un día, dijo el when the Señor, children gather around donde los niños se vendrán and they say, what is this memorial for? y van a preguntar de qué se trata este Be memorial. ready to tell the story Estén listos para decirle la historia. that there were strong and able men Que habían hombres fuertes who accepted the call que aceptaron el llamado to pick up a stone, para levantar esas piedras, to carry a burden, cargar esa carga, to llevar esa traipse carga across dry ground, en medio de todo ese río Jordán to come up on the other side victorious. y llegar al otro lado y cantar victoria. And these stones represent that beautiful Y miracle. estas piedras representan esa memoria tan hermosa. I thank God for what he has done. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho. I thank God for the miracle of his deliverance. Gracias, Señor, por tu liberación. I'm glad that when our children ask, what does this mean? We've got a story to Yo tell. estoy contento que cuando nuestros hijos pregunten, I want you tenemos to una know historia que contar. There are miracles all across this room Quiero contar de historias de milagros en of todo the este cuerpo. delivering hand of God La mano libertadora del Señor. all across this continent. Hay testimonios en todo este continente. Souls that have been saved, Almas que han sido salvadas. bodies that have been healed, Cuerpos que han sido sanados. churches that have been planted. Iglesias plantadas. We've got a story to tell. Tenemos una historia que contar. And it's a beautiful account in Scripture. Y es una hermosa historia en la escritura. Those stones that stand as a memorial. Estas piedras que eran como un memorial. But those are the stones on the outside of the Jordan. Pero esas eran las piedras fuera del We Jordán. know what they mean. Sabemos lo que The representan. Lord said, when you're asked what mean these stones, El Señor dijo cuando les preguntaron qué significan estas they piedras. represent your past victory. Representan tus victorias pasadas. But while they were building a memorial of stone on the outside Pero of the Jordan, mientras estaban construyendo ese memorial fuera del Joshua Jordán, went down to the feet of the priests. Josué llegó a los pies del It sacerdote. doesn't get as much attention as the other Y memorial. quizás no recibe tanta atención como el otro memorial, The other memorial is visible, pero porque el otro memorial es visible, perceivable. se puede percibir, You're able to calculate it. puedes calcular y analizarlo, You can attach statistics to it. puede producir estadísticas y hablar But de él. Joshua said, I'm going to build another memorial. Pero Josué dijo, voy a construir otro memorial. This memorial will not be seen by the people. Y este memorial no será visto por los They hombres. won't even know what this memorial means No sabrán ni qué significa este memorial for a very long time. por mucho
tiempo después, while the children of Israel are admiring the outside memorial, mientras que los hijos de Israel están admirados del memorial fuera del Jordán, Joshua is on his hands and knees at the feet of the priests, Josué está de rodillas a los pies de los sacerdotes, fixing and arranging stones near their feet, arreglando piedras a los pies de los one sacerdotes, stone on top of another, una piedra sobre la otra, building a memorial. edificando otro It memorial. won't be a tourist attraction. No va a ser una atracción turística, It won't be celebrated by the masses. no será celebrado por los montones It's going to de live gente, beneath the water. sino que vivirá debajo de la superficie. The waters are going to come crashing back down on that Las memorial. aguas van a volver otra vez a cubrir la And for tierra. generations, nobody will even remember that it's there. Y por generaciones nadie se recordará que están ahí. These stones, Estas piedras, that's what God did. eso es lo que Dios hizo. But what do you mean by these stones Pero ¿de qué se tratan estas that are piedras beneath the que surface? están debajo de la superficie? The Bible says La Biblia dice, we know what these stones mean, sabemos lo que quieren decir estas but it would be a piedras. long time for us to learn what these mean. Pero sería mucho tiempo después que aprenderíamos lo que quieren decir We estas wouldn't know piedras. what these stones mean until John the Baptist comes. No sabríamos el significado hasta que Juan el Bautista llega. The forerunner to Messiah. Cuando él estaba introduciendo al Mesías, The man sent from God whose name was John. el hombre enviado de Dios llamado Juan, A voice of one crying in the wilderness. voz que clama en el desierto, Prepare ye the way of the Lord. preparad el camino del Señor. He would say that the axe is laid to the root of the tree. Él diría de que este es el tiempo indicado. Pastor Gentry, he did indeed say, you're a generation of vipers. Él también predicaba y decía de que esa es una generación de To víboras. those who would deride what he had preached. Aquellos que oían con pesadez la predicación de He knew that those Juan el Pharisees were Bautista, like vipers. y que esos fariseos eran como víboras. They were rejecting Christ and hadn't even met him yet. Estaban rechazando al Cristo que no habían ni conocido They were todavía. decrying the message of repentance. Pero estaba él predicando ese mensaje de But arrepentimiento. John the Baptist stood squarely in that Jordan River, Y cuando el Juan el Bautista se paró en ese río Jordán, baptizing whosoever will bautizando a todo aquel que quisiera unto repentance. para arrepentimiento. At one point, his message became so strong. En un punto de su ministerio su mensaje fue tan fuerte. He said to those who rejected his message Aquellos que rechazaron su mensaje, that if you will not praise him, él les dijo, si ustedes no le alaban, if you will not follow and serve him, si ustedes no le siguen, God is able to raise up of these stones. Dios puede levantar de estas piedras. God is able to raise up of these stones Dios puede levantar de estas piedras children unto Abraham. hijos de Abraham. Those stones represented what God had done. Estas piedras representaban lo que Dios había hecho, But these stones represent what God is going to pero do. las piedras de que hablaba Juan representaban lo que Dios iba a hacer. I thank God for what he's done. Y yo doy gracias a Dios por lo que ha hecho, But I'm going to give him praise for what he's pero le about voy a to alabar do. por lo que Él está a punto de hacer. Hallelujah. He said God is going to raise up of these stones Él dijo, Dios va a levantar de entre estas piedras children unto Abraham. a hijos a Abraham. There are going to be people all across the world that will be children unto Abraham. Van a haber gente en todo el mundo, hijos de They're Abraham, going to be multiplied like the stars in the heavens, multiplicado como las estrellas de los like the cielos, sands of the seashore. como las arena del mar. They're going to come even from beyond Abraham's lineage. Van a venir hasta más allá del linaje de Abraham. They're going to be spiritual children. Van a ser hijos They're going to be espirituales. grafted in. Van a ser adoptados. They're going to come from all over the world. Van a venir de todo el mundo. Don't think God can't do it. No diga que Dios no puede. God is able, God is able, God is Dios able, puede, God Dios is able, puede, God is Dios able. puede, Dios puede, God Dios is able Dios to raise up children unto Abraham. levantar hijos de Abraham.
I'm going to shout a little bit about what God has Yo done. voy a gritar de lo que Dios ha hecho. But I'm getting excited thinking about what Pero God me is about emociono to de do. pensar de lo que Dios va a hacer. Hallelujah. I thank God for the giants of the faith Doy gracias a Dios por los héroes de la fe who have walked across this dry ground, que han caminado por ese camino seco, the dry ground of this European continent. ese camino seco de este continente de They've picked Europa. up large boulders Han levantado grandes with piedras bare hands con sus manos. and they've lifted them out of the quagmire. La han levantado aún de la tierra They've moved them outside the Jordan River. y la han puesto fuera al otro lado del río de Thank you Jordán. for fighting the battle against religious tradition. Gracias por contender contra los religiosos. Thank you for doing some heavy lifting. Gracias por llevar la carga When stoicism was intimidating and foreboding, cuando toda esa religiosidad estaba intimidando y de mucha presión. when curious arts and witchcraft abounded across this continent, Cuando la brujería, santería, hechicería y todo lo demás estaba cubriendo este continente. when cultures presented themselves as too intellectual. Cuando las culturas se presentaban como demasiado I intelectuales. thank God for the strong men and women who walked across the dry ground of Europe. Doy gracias a Dios por los grandes hombres y mujeres de Dios que caminaron en el camino seco, Who picked up heavy rock. que levantaron esas piedras You were pesadas. called to do it. Fuiste llamado para You were ser, chosen to do it. escogido para ser, You were anointed to do it. ungido para hacerlo. There were times that you wondered, am I getting much accomplished? Quizás pensaba que estoy avanzando. Oh, you were getting a lot accomplished. Oh, si estabas avanzando. Because when you get those rocks moved out of the Jordan Porque River, cuando tomas esas piedras y las llevas al otro lado, the Lord's going to come down and build a memorial nobody will see. el Señor va a construir un memorial God's que gonna do a work. nadie va a ver. God's going to do a work. Dios va a hacer un trabajo, va a hacer una obra. A work you may not be able to see right Una at obra hand. que quizás no la puede ver en el Oh, superficie. but God is working. Pero Dios está He's trabajando. doing something your natural eye cannot Él perceive. está haciendo algo que tu ojo natural no puede percibir. I thank God for the missionaries. Doy gracias a Dios por los misioneros. I thank God for the national pastors. Doy gracias a Dios por los pastores de Pastor aquí. Paymer, thank you for mentioning these great heroes of the faith that are in Pastor, Europe. Pastor Paymer, gracias por mencionar a los héroes de la fe aquí en Europa. I think about the British Isles. Yo estoy pensando en esos lugares Brother británicos. Mervyn Miller, Brother Fred Turley, Fred Turley, Mervyn Miller, Brother James Dallas, and Brother David Sappleton. James Dallas y otros. I think about Brother Robert Rowe in Denmark. Y pienso en Robert Rowe en I think Denmark. about Brother Salt Balsa in Yugoslavia. Y también en Yugoslavia estos I think about Brother Tennis in Austria. Tennis también en Austria. Sister Andreas in Portugal. También en Portugal. Brother Sister Billy Andrea- Glasser in Germany. Y en Alemania también. I think about these men and women of God who came Estos grandes hombres de Dios. to the, mujeres de to the nations of Europe. a las naciones de Europa. Many times they were met with a cold arm's length. Muchas veces he encontrado por una frialdad de la gente. Many times they were told under no uncertain terms that I am already committed to a different persuasion. Quizás le habían dicho, ya estoy comprometido a otra religión, a otra They cosa. preached and they prayed. Y ellos predicaron y oraron. They sowed and they planted. Ellos sembraron. They broke up Plantaron. fallow ground. Ellos que araron la tierra. They picked up heavy rocks. Ellos levantaron esas piedras Sometimes they pesadas. thought that's all they were doing was moving heavy rocks. Y quizás pensaron en alguna vez, esto es simplemente un trabajo brusco de piedras demasiado Keep pesadas. moving those rocks. Pero siga moviendo Keep esas moving that piedras. earth. Siga moviendo, Keep breaking arando up esa that tierra. fallow ground. Siga laborando en ese lugar. Because when you're moving those rocks, Porque cuando estás moviendo esas piedras, God is arranging something about the future. Dios está preparando algo God para el is doing futuro. something that you cannot see with your Dios natural está eye. haciendo algo que no puedes ver de abajo de la superficie. Something's happening in the Holy Ghost. Algo está pasando en el espíritu. It's not going to be because of
of you. No va a ser por ti. It won't be by your might. No será con tu And it fuerza won't be by your power. ni con tu poder, It's going to be by the Spirit of the living God. pero por su espíritu. You've heard much about the Urshan family heritage. Quizás has escuchado de la leyenda, de las historias de la familia Urshan. My great grandfather came through Europe. Mi bisabuelo vino para Europa. He left Persia and went through Russia, as Bishop Mangan mentioned. Él se fue de Persia y Rusia He came through Europe on his way to America. y vino a Europa rumbo a To América. this day, I preach throughout Europe and I land places where he preached. Yo cuando visito y predico lugares en Europa he ido a lugares que él había 100 pasado years ago. 100 años atrás. But let me tell you about my wife's family heritage. Pero déjeme decirle de también las historias de mi esposa, de la Brother familia Arley de mi and Sister esposa. Rebecca Enos. Hermano Harley y su esposa. God called Brother Enos to the mission field as a child. Dios llamó al hermano Inés desde niño al campo misionero. He didn't receive a definite place, No tenía un lugar definitivo, but he received a definite call. pero sí tenía su llamado The old definitivo. Illinois campgrounds. Él estaba en un campamento The Lord moved upon that child's heart and called him to the mission field. y en medio de ese campamento Dios le habló y le dijo, He lo went- llamó a las He went to misiones. Apostolic Bible Institute. Fue al Instituto Bíblico He was preparing for the mission field. y estaba preparándose para He had campo his eyes misionero. on the mission field. Con los ojos en las misiones. But before it could materialize, Pero antes de que pudiera materializarse todo, he was drafted into the United States military. él entró al ejército armado de los Estados Sent Unidos to Vietnam. y lo llevaron a Vietnam. In that particular time, En ese tiempo, being sent to Vietnam felt like a death sentence. cuando se mandaban a los militares a Vietnam, era como mandarlos a la Sister muerte. Enos describes driving up to their home, Ella habla de la historia diciendo que iba a su casa, seeing a brown envelope leaned up against the door. mirando un sobre color café. She was a young wife and she collapsed into tears. Y ella, como era una esposa joven, ella cayó en el suelo en lágrimas. They knew what that meant. Porque ese sobre color café tenía un His significado. draft number had been called up. Quería decir de que lo habían reclutado. He was going to be thrown into the teeth of a violent conflict. Él sería tirado en medio de todo el conflicto violento en esa guerra. Calvary Tabernacle had already seen some young men go and die. Ya la iglesia en ese tiempo había visto otros jóvenes que lo habían mandado y habían To them, it muerto. felt like a death sentence. Para ellos era como una sentencia de muerte. It was a stone that he had to carry. Era una piedra pesada que tuvo que He cargar. didn't mean to carry it. Él no quizás intentó Was it cargar. part of the plan? Quizás no era parte del plan. But here he is with a large rock on his shoulder, Pero aquí tiene una piedra sobre su hombro. going into the Vietnam War. Entrando a la guerra de Vietnam. What happened to the mission field, God? ¿Qué pasó con el campo misionero, I Dios? thought you called me to mission. Pensé que me llamaste a las misiones. And now I'm in this war. Y ahora estoy en esta guerra. And yet, as he stood there in Vietnam, Y mientras estaba en Vietnam, stationed in Germany and Hawaii, pasando diferentes lugares, Alemania y otros he lugares, began to look upon the teeming masses of American military. miraba a todos los militares de los Estados Unidos. Everywhere that he went, the American military was Donde there. quiera que él iba, ahí estaban los militares. They were lost and without God. Estaban perdidos y sin They were Dios, moved away from home. alejados de sus hogares, They were depressed, and Sister Megan, they were suicidal. deprimidos y hasta atentaban contra su propia God vida. said, "This is your mission field." Y el Señor le dijo, este es tu campo He misionero. survived Vietnam. Él sobrevivió Vietnam, He came back home and made ready volvió a casa y se preparó to go back to Europe to minister to the American military. para regresar a Europa, ahora a ministrar a los militares de los Estados At Unidos. one time, they oversaw 90 churches throughout Europe and the Middle East. En un tiempo tenían hasta 90 iglesias en todo Europa y el Medio Oriente. Brother Tenney commissioned him to go. El hermano Tenny en ese tiempo lo comisionó para ir. Before he went, he was already eager to get to ministering to the American military. Antes de él ir ya tenía un
un fervor, algo ardiendo dentro de él para There was a ir. young man from Calvary Tabernacle that was drafted into Vietnam. Un joven de la iglesia en ese tiempo también fue reclutado para ir a Vietnam. Brother Enos knew that this young man was up against a major struggle. Y el hermano Inés sabía de que este joven que habían reclutado estaba entre la espada y He de la was not pared. living for God like he should at the Él no time. estaba viviendo para Dios como debía. Brother Enos began to prepare tape recordings of my grandfather's preaching. Y entonces él comenzó a preparar algunas grabaciones de las prédicas de Every su Monday abuelo. morning he would package the tape recording Y comenzaba a empacar las grabaciones de las prédicas with a note of encouragement and scriptural support. con una nota de motivación y una escritura He también. would put it in the mail and send it to that soldier. Y lo enviaba por el correo para que le llegara a ese soldado. That young man far from God who's now in Vietnam. Y ese joven que estaba lejos de Dios y en Vietnam. That young man is the one who told me the story. Ese joven fue el que me dijo He esta said, I don't historia. know what I would have done in Vietnam No sé qué hubiera hecho en if Brother Vietnam Enos hadn't sent me the si recordings el of your hermano grandfather's Inés preaching. no me hubiera mandado esas I was grabaciones. lost at the time. Estaba perdido en ese I tiempo. was adrift at sea. Estaba alejado But totalmente. every week they just kept coming. Pero toda semana recibía The palabra. word of God sustained me. Palabra de Dios que me It sostenía. brought me back to God. Me atraía otra vez a I Dios. came out of Vietnam ready to serve the Lord. Salí de Vietnam con las ganas de servir al Señor. That young man's name was Jerry Staten, our great North American missionary to Washington, D.C. Ese hombre es nuestro misionero al Washington D.C. Jerry Pick up Staten. that stone and carry it. Así que levante esa piedra Because pesada y there's an unseen stone under the surface. porque hay otras piedras debajo del superficie. God is raising up a preacher Dios está levantando un who predicador is currently a soldier in Vietnam. que quizás es un soldado en Vietnam. Do not walk by sight. No camines por vista, Walk by faith. camina Walk by por faith. fe, por fe, Walk by faith. camina por fe. He received a call in Germany. Recibimos una llamada de Alemania. A pastor in Michigan Un pastor de Michigan said, Brother Enos, I've got a young man coming to Germany. dijo: hermano Inés, tengo un joven que va a Alemania. He's not serving God. No está sirviéndole a Dios. He's running from a call of God on his Está life. corriendo de su llamado. He needs to get things right with the Él Lord. necesita arreglar God's got an con Dios. anointing upon him. Y Dios tiene una unción sobre de él. And so Brother Enos began to get the information. When is he arriving? Y el hermano Inés tomó la información. Cuando llega, le dice, Planned to go meet him at the airport. planificó para arreglar y encontrarse con él en el He aeropuerto. looked and watched and waited, Y miraba esperando verlo. and he saw him. Y lo vio. And he approached him. Y se acercó a él. And he said, my name is Arlie Enos. Y le dijo: mi nombre es Arlie Inés. He said, are you from Michigan? ¿Eres de Michigan? He said, is your name Charles Robinette? ¿Es tu nombre Charles Robinette? He said, that's who I am. Le dijo: sí, ese soy yo. He said, I hear you're running from a call of God on your life. Y él dijo: he escuchado que estás And I'm here to corriendo de slow tu you llamado down. y estoy para detenerte. He made him the youth pastor. Y lo hizo pastor de jóvenes He began to train him. y comenzó a entrenarlo. Brother Robinette left Germany, went back home to be a youth Y pastor. después que terminó ahí en Alemania, regresó a su casa a But he ser un couldn't get pastor Europe de out of jóvenes. his heart. Pero Europa quedó plasmado He en su couldn't get corazón. Europe out of his spirit. No pudo sacar a Europa de su He espíritu. said, I got to go back and preach the gospel in Austria and Germany and around the world. Él dijo: tengo que volver a Austria y a Alemania a predicar este evangelio. Pick up that stone and carry it. Levante esa piedra Put y your back into it. anímate y cárgala. Come on, make strong. Get ready. Fortaleceo. Don't quit. No te des por Don't vencido. be afraid of the dry ground. No te des por vencido ni tengas Pick up that miedo. stone. Levanta esa piedra. Carry it to the other side. Cárgala al otro lado. God's doing something under the surface. Porque Dios está haciendo algo debajo de la superficie. Brother Enos was not afraid of war zones. He had lived in war zones. Hermano Inés no le tenía miedo a las guerras. When the Iraq war broke out, he and Brother Rodenbush and Brother Gary Reed went directly into Iraq.
Cuando la guerra en Irak se activó, él entró también en esa They guerra. barely survived a car bombing just behind them. Y ellos casi que no cuentan la historia porque They were in hubo the una middle of a bomba battle en zone. el carro donde iban. Estaban en medio de la batalla. He went into Yugoslavia in the middle of a war zone. Entró en Yugoslavia en tiempos de guerra también. They had cut off all economic input into Yugoslavia. Habían cesado todas las ayudas económicas para Yugoslavia. There was no way people could get food or money or any kind of La supply. gente no podía recibir ningún recurso, dinero, hasta There comida. was no food in the nation. No había comida en esa nación durante este And tiempo. because of economic sanctions, no food was allowed to get in. Y por diferentes problemas políticos no podían permitir que entrara la comida en ese país. But they would allow churches to have food. Pero permitían a las iglesias Brother tener Enos comida. partnered with Brother Gene Strahan, El hermano Inés se juntó con otro hermano, Michael Strahan's father. hermano Strahan, en ese tiempo. Michael Strahan has apostolic parents. Michael Strahan tiene They were padres pastors in apostólicos. Germany with Brother Enos at the time. Ellos pastoreaban en Alemania con hermano Inés. Brother Strahan owned a trucking company. Hermano Strahan tenía una compañía de camiones. He provided the trucks. Él tenía los camiones Brother Enos loaded those trucks up with food y el and hermano flour, Inés llenaba esos camiones de clothing comida and toys, y diferentes recursos. and he would drive across the border into Yugoslavia. Y él conducía al otro lado de la And they frontera would de distribute Yugoslavia. all of those goods to the people of God. Y comenzaban a distribuir todos los recursos y They would artículos de make the primera churches a necesidad. central station for goods received. Ellos hicieron la iglesia un centro de recibir He did that recursos. for multiple years. Él hizo eso por muchos años. In the middle of the war, he was doing it. En medio de las guerras lo hacía. One particular lady got a bag of flour. Una mujer específicamente tuvo una bolsa de She saw a young man and said, I will give Harina. you a bag of flour y ella le dijo, te voy a dar una bolsa de harina if you will come to church. si vienes a la iglesia. If you will come to church, I'll have a bag of flour. Si for you. vienes a la iglesia te voy a dar una bolsa de harina. He was so desperate for food. Estaba tan desesperado por He said, comer. when do I have to be there? ¿Cuándo llego a la She iglesia? said, give him the time, and he showed up. Ella le dio el tiempo, la hora y él Brother llegó. Rada van Hajduk, are you here today? El Brother hermano Hajduk, Rada van right there. That Hajduk was the ahí. young man Este who era el came as a joven. teenager for a El bag of joven flour. que vino a la Today he's a iglesia pastor in the por United una bolsa Pentecostal de Church. harina. Hoy día es pastor. Hallelujah. That's a stone beneath the surface. Eso es una We piedra can talk debajo de la about the memorial. superficie. We can talk about the memorial Podemos hablar de los memoriales on the outside of the Jordan. que están fuera del Jordán. But God's doing something on the inside Pero of the esta Jordan. es una piedra debajo de la superficie. God's got stones beneath the surface. Es lo que Dios construyó debajo de la In superficie. the morning, En la mañana sow thy seed. planta y siembra tu In semilla. the evening, En la tarde withhold not thy hand. no limites tu mano. Preach and teach and pray and fast. Predica, enseña, Do the ora. work of the Ayuda. ministry. Haz la Do obra del the work ministerio. of the ministry. Haz la obra del ministerio. There are stones beneath the surface of your city. Son piedras debajo de la superficie en tu ciudad. Some of the greatest missionaries that will ever go to the far-flung nations of the world Uno de los misioneros más grandes que han llegado a estas naciones are sitting in your Sunday school classes right now. están sentados en tus escuelas dominicales. Some of the greatest prophets, teachers, pastors, evangelists Los mayores profetas, evangelistas, are in your pastores youth groups right now. están en tu departamento de jóvenes. We haven't heard the best message we'll ever hear No yet. hemos ido la mejor prédica I todavía. feel the Holy Ghost right Yo now. siento el Espíritu Santo ahora. There are going to be great churches planted in Europe Van a haber mejores iglesias plantadas by people who haven't even got the Holy Ghost yet. con gente que no ha recibido ni el Espíritu Santo. There are going to be Bible schools founded in Europe. Van a ser institutos bíblicos. I feel the Holy Ghost Yo unction right siento el now. Espíritu Santo ahora. Bible schools founded Institutos by bíblicos people who haven't been baptized por in Jesus' gente name que aún yet. todavía no se ha bautizado. But they're coming. Pero vienen, They're beneath the surface. están debajo de la superficie. They're beneath the surface. Están debajo de la superficie.
Pastor Paymer, you called me in Cincinnati. Pastor Paymer, tú me llamaste You said Brother Herod un día contacted you. y me dijiste que hermano Herod te había llamado. You contacted Tom Ellis, our dear friend, neighboring pastor in Cincinnati. Y también llamaste al hermano He Ellis, said, nuestro Tom amigo. and Joel, I need your help. Y dijo, hermano Tom y yo necesito su We have a ayuda. precious family from Spain that are on their way to Cincinnati right now. Tenemos una preciosa familia de España que vienen a Cincinnati. Brother and Sister Driggers are on their way. Hermano y hermana Driggers están en camino. Sister Driggers was in a desperate need. La hermana Driggers estaba en una They were- necesidad They were desesperante. expecting their baby, Estaban esperando su criatura, but her water broke way too early. pero rompió fuente muy They antes. had to keep the baby in the womb as long as possible. Estaban tratando de mantener la criatura dentro de ella por lo más que pudieran. Cincinnati Children's Hospital was the only place near that could help them. Y el hospital de Cincinnati era el único lugar cercano que le He pudiera said they're ayudar. on their way right now. Y él me dijo, están en camino ahora mismo. I hung up the phone with Brother Paymer. Yo colgué el teléfono con hermano Paymer. Both Brother Ellis and myself called Brother Driggers. El hermano Ellis y yo llamamos al hermano Driggers. Brother Driggers is here today. Hermano Driggers, ¿dónde está? Ahí está, levante su He mano. was following the ambulance to the Cincinnati Children's Él estaba Hospital. siguiendo a la ambulancia al We hospital. began to pray in the name of Jesus. Comenzamos a orar en el nombre de I Jesús. said to him the scripture. Yo le dije la escritura. We have much people in this city. Tenemos mucho You're pueblo not en going esta to be alone while you're here. No vas a estar solo cuando estés aquí. Brother and Sister Driggers were called to the mission field. Porque fueron llamados al campo misionero. That's where they were supposed to be. Allí es donde debían estar. In the land of promise. En la tierra prometida. In the calling of God. En el llamado de Dios. But here they are with this rock. Pero aquí están con una piedra. This heavy burden of calamity. Con esta pesada carga de calamidad. Worried for the life of their precious child. Preocupados por su criatura. They went into Cincinnati Children's Hospital. Entraron al hospital. We went in as we could and we would pray for them. Y comenzamos a orar con They ellos. kept the faith while they were there. Ellos mantuvieron la fe mientras They estuvieron. lived in Cincinnati for 10 months. Vivieron ahí en Cincinnati por I 10 remember meses. the day, the ventilators, they had the baby Nolan hooked to the ventilators. Recuerdo los días donde tenían los ventiladores conectados It a la was a bebé. terrifying situation. Era algo terrible. One day when I arrived at the hospital, Cuando llegué un día al hospital, Brother Driggers met me in the lobby of the hospital. Mano Driggers me encontró He said it's looking really bad. y me dijo, esto se ve muy mal. They're saying there's just nothing else they can do. Dicen que no hay nada que pueden The hacer. ventilator's not working Los anymore. ventiladores ya no The funcionan. doctors have thrown up their hands. Los doctores han We levantado need las a manos miracle and we need it y now. han dicho, necesitamos un milagro y lo We necesitamos got on ahora. that elevator and went to the floor. Entramos en el elevador y subimos a la We habitación. gowned up and walked into the room. Nos pusimos todas las batas y entramos en el cuarto. We prayed, Brother and Sister Driggers and myself. We grasped hands and we prayed in the name of Jesus. Unimos manos y oramos juntos en el nombre de Jesús. Nolan was receiving as much oxygen as his little heart could handle. No estaba recibiendo oxígeno. En su His heart corazón. rate was not what it should be. Los palpitos del corazón estaban We irregular. pleaded with God for a miracle. Y pedimos al Señor por un milagro. The Holy Ghost began to move in Y that el room. Espíritu Santo invadió ese lugar. I said the Holy Ghost began Yo to move in dije, el that room. Espíritu de Dios entró en ese lugar. Brother Driggers, I remember feeling almost a physical wind move Yo me across my face. recuerdo sentir un As we viento. prayed the prayer of faith over baby Nolan, Mientras oramos a oración de fe, we began praying and prophesying. orando y profetizando. As we prayed the prayer of faith, Y mientras oramos la oración the de fe, heart monitor changed de while we were repente el praying. monitor de los palpitados cambió totalmente. Everything started shifting while we Todo were praying. comenzó a trastornar. Woo! Basota, Ikatala, Boshanda. Brother Driggers looked at me, Bishop. Mano He said, "You Driggers me mark my dijo, words.
in that hospital, he said, you mark my words, I will take my baby boy and march him around the Tree of Life Church in victory. Y él dijo, marca mis palabras, yo voy a salir de aquí con mi hijo y voy a marchar alrededor de la iglesia en Last year, victoria. brother and sister Driggers came to Tree of Life Church. El hermano y la hermana Driggers del año They pasado preached the word vinieron of faith. a la iglesia y predicaron la palabra de They fe. got their baby boy Agarraron a Noah and they marched him around the Tree of Life y Church, marcharon alrededor de la just iglesia, as he declared. así como él lo había declarado. Do we have that picture that we can Pongan la show? foto, pongan la foto. Ahí That's está. last night. Eso fue That's anoche. last night. That's Anoche. baby Nolan here Ese at es God el 2024. En 2020 está aquí. Pick up that stone and carry it. Pick up that stone and carry Levanta la it. piedra. Don't be afraid. No Don't tengas consider it miedo. monotonous. No tenga miedo. Don't think you're not getting anything done. No digas que no estás alcanzando nada. God's got you where you are for a reason. Dios te tiene donde estás por There's a una stone razón. beneath the surface. Hay una piedra debajo. There's a memorial that he's building. Hay un memorial que él está construyendo. Nobody may see it for many years, Nadie lo va a ver por but años. God's raising up a new generation. Pero Dios está levantando una God's generación. raising up a future generation. Un futuro está siendo levantado. Preach, preacher, preach. Predica, predicador. Sing, singer, sing. Canta, alabador. Pray on. Sigue orando. Plant churches. Sigue plantando. Teach Bible study. Enseña estudios bíblicos. There are stones beneath the surface. Porque hay piedras debajo de la superficie. Could you stand with me right Levántese conmigo ahora mismo, levante. Póngase de pie. now? Just this past year, Este último año, this past February, Heidi and I went to Norway. mi esposa y yo fuimos a Norway. We were preaching at Breaking the Chains conference in Oslo. Estábamos ahí predicando la conferencia. A man came to me. Un hombre nos encontró He said, Brother Joel, y me dijo, hermano Joe, he said 27 years ago, 27 años atrás, you and your brother su hermano y usted and your grandparents, y sus abuelos, Bishop Nathan and I came with Grandma and Grandpa to Norway obispo Nathan, vinimos 27 years ago. 27 And años we atrás preached in Norway. y predicamos en Norway. This man said, I wasn't in the church at the time. Él dijo, yo no estaba en la iglesia en ese entonces, He said, the day you preached, pero el día que predicaste con tus abuelos, I was in a nightclub yo estaba en una 2 discoteca, blocks away. 2 cuadras de distancia. While I was sitting in that nightclub, Y mientras estaba en esa discoteca, I was so broken. estaba tan I quebrantado. said, I don't want this anymore. Estaba diciéndome, no quiero esta vida más. I'm sick of my life. Estoy cansado de mi vida. Surely there's something better. Debe de haber algo mejor que esto. In that moment, he began to repent. En ese momento se In arrepintió the nightclub. en medio de esa discoteca. He said, as I sat there, a great light shone on a woman sitting on the other side of the nightclub. Él dijo de que una luz brilló sobre una mujer He que said, I didn't know estaba. who she was. Yo no sabía quién era, He said, but the Lord said, that's your wife. pero el Señor me habló y le habló y le dijo, esa es tu esposa. I went over to her and I introduced myself. Entonces este hombre dice que se paró y se introdujo. I told her I'm sick of being in this place. Le dijo, estoy cansado de estar en She este lugar. felt the same way. Y ella se sentía igual que yo. They struck up a relationship Y ellos comenzaron a hablar based on repentance. y se arrepintieron juntos. They found the United Pentecostal Church, Brother Ed Tilley and Brother Joran Andreasen, Encontraron la iglesia a just a couple blocks away. pocas cuadras de distancia. They got baptized in Jesus' name. Entraron y se arrepintieron y se bautizaron en el They were nombre filled with the gift of the Holy Ghost. lleno del Espíritu Santo. He's a brand new convert. Un nuevo convertido. And the people of the church were talking about just 3 months earlier, Y la gente de la iglesia hablaba de on que Pentecost Sunday, 3 meses antes, el día the de Urshins were Pentecostés, in Oslo, Norway. los hermanos Urshan estaban ahí en Norway. And they were preaching, and we had a great move of God. Y estaban predicando y estaban teniendo un gran mover de Dios. He said, when did this great move of God happen? Y él les preguntó,
¿Cuándo sucedió este gran mover They de said it Dios? was on Pentecost Sunday. Fue la noche del día de What Pentecostés. time of day did it happen? ¿A qué hora sucedió It esto? was in the evening service. Fue en la noche del día de He said, Pentecostés. Brother Joel, while the preaching of God went forth, Y él confirmó que mientras While the estaba Spirit predicando moved la in that palabra de, house, y como el Espíritu se movía en la iglesia, it was reaching a man sitting in the nightclub 2 blocks esa away. presencia estaba alcanzando a un hombre en una discoteca 2 cuadras de distancia. I didn't even know what was happening in the Yo church. no sabía lo que estaba pasando, But whatever y'all were doing in that building pero lo que estaban haciendo en esa was iglesia getting a hold of my heart 2 blocks away. estaba abrazando mi corazón. He said, I've been waiting 27 years Es- to tell you. He esperado 27 años para contártelo. Pick up that stone and Levanta carry it. esa piedra. Pick up that burden and carry it. Lleva esa carga. Carry it through the dry ground. Llévala por medio de Carry ese it through desierto. dry seasons. Llévala por medio de la sequedad. Carry it through rough patches. Llévala por medio de los momentos difíciles. God's raising up a generation of new Dios está levantando una generación children unto Abraham. de hijos de Abraham. Jesus came down into that water. Jesús bajó a esas mismas aguas. Jesus was baptized into that Jordan River. Jesús se bautizó en esas mismas aguas. Where those stones Donde esas set up as piedras a memorial. estaban ahí Jesus debajo is de la baptized superficie. into that river. Y Jesús es bautizado en ese río. He comes up out of the water. Y sube del agua. And as he launches into his mission on earth, Y mientras él fue lanzado a su misión en la tierra, the Spirit leads him into the el wilderness. Espíritu lo lleva al desierto. And the devil is waiting on him. Y el diablo lo estaba esperando. And the devil points his attention Y el diablo torna su atención to these stones. a las piedras. The outside memorial. El memorial de afuera. If you be who you say you are, Si eres quien dices que eres, turn these stones into bread. convierte esas piedras en pan. If you're really called Si realmente eres to this llamado nation, a esta nación, then do this. entonces convierte la piedra en pan. If you really got an anointing of God on your Si life, realmente eres ungido, como dices, let's see the miracle working power. vamos a ver los milagros poderosos. A ver, Turn this memorial of stones into bread. vuelve ese memorial de piedras en pan. But Jesus wasn't fooled. Pero Jesús no fue engañado. He who wrote the law said what is written. El que escribió la ley dijo, escrito Man está. shall not live by bread alone, No, solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth out of the mouth sino of de God. toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesus said, you hear me and hear me well. Jesús le dijo, escúchame. I'm not going to snap my fingers and turn this stone into bread. Yo no voy no voy a sonar mis dedos y hacer que se That's not convierta how en it pan. works. Eso no es como funciona. Every word has to be fulfilled. Cada palabra tiene He que was ser talking cumplida. about the law. Estaba hablando de And la those ley. stones were talking about Israel. Y esas piedras hablaban de The Israel. temptation was to turn Israel into unleavened bread by the snap of his fingers. La tentación era convertir a esas piedras en pan con levadura. Do it without the cross. Hazlo sin la Do it cruz. without Calvary. Hazlo sin el Do it Calvario. without Gethsemane. Hazlo sin Do it Getsemaní. without being wounded and bruised and chastised. Hazlo sin ser latigado y herido y molido. Snap your fingers and turn these stones into bread. Hazlo de un momento a otro y conviértelo en pan. But Jesus said, no, Pero Jesús dijo, no. I'm not a criminal. Yo no soy The law criminal. has to be fulfilled. La ley tiene que cumplirse. Every word Cada palabra that proceedeth out of the mouth of God. que salió de la boca de Dios. Every word Cada palabra that proceedeth out of the mouth of que God. sale de la I'm telling you that God's got another word coming for you. Dios I tiene said otra God's got palabra por another word ti. coming for La you. God. palabra tuya no se ha cumplido todavía. There's another word coming for Hay you. una palabra que tiene que cumplirse en tu vida.
This story isn't over yet. I don't know what dry season you're in. La historia no se ha terminado. No sé cuál es tu I sequía. don't know what dry season you're in. No sé cuál es tu sequía. I don't know what dry ground you're walking on. No sé cuál es tu desierto. But this story's not over. Pero esta historia no ha There are terminado. stones beneath the surface. Hay piedras debajo. And the miracle work of God Y lo milagroso de Dios is about to be accomplished. será I cumplido. want somebody that believes it. Lift up your hands with Alguien que a lo cree, levante su shout mano. unto God. Grite al Señor. You know what? ¿Sabe qué? I feel like we need to shout. Yo siento que We tenemos que don't need to gritar. wait till the battle's over. No necesitamos esperar que termine la Shout guerra. now. Grita ahora. Shout now. Grita victoria ahora. Shout now. Grita tu victoria ahora. Shout now. Grita tu victoria. Rejoice now. Regocíjate ahora. Ah, yeah, Lord. Yeah. Rabashataya. I need somebody that's been I feel the Holy Ghost. Siento el Espíritu Santo aquí. I need somebody that's been walking on dry ground for a long Alguien que está time. en un tiempo de sequía. ¿Dónde estás? You've got a rock on each shoulder. Que está llevando una carga fuerte. I want you to take off dancing across that dry ground Vamos, you're vamos, walking danza, on. danza, danza, danza. Danza I con want you esa to take piedra. Danza con esa piedra. Come on, don't wait till the battle's over. No esperes a que termine la Don't wait till batalla. the battle's over. No esperes que termine la batalla. Come on, step out of that seat. Vamos, vamos, sal, sal, Into sal. that eye. Carga esa piedra. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Come on, that's it.